Quizá alguna vez ingresaste directamente en ella. Quizá un enlace te envió sin tu consentimiento. O quizá la buscaste tras ver ciertos videos de YouTube. Sea como sea que te la encuentres, debes saber que hablar de esta página web tiene consecuencias. Esta página la encontré por primera vez gracias a la recomendación de uno de estos extraños videos. Recuerdo que llevaba tan solo unas pocas horas de ser publicado, y al verlo, YouTube de inmediato me recomendaría muchos otros con el mismo mensaje, acompañado del siguiente término: South 32. A pesar de haber invadido la plataforma hace algo de tiempo, el descubrimiento de este fenómeno no tuvo lugar en YouTube, sino en una antigua polémica en relación al traductor de Google. Resulta que en ciertas ocasiones, traducir algunos caracteres repetidos daba como resultado una serie de extraños mensajes. ¿Lo recuerdas? Este fenómeno pronto llamaría la atención del youtuber Eldersbolt. Fue así como encontró una respuesta inesperada al traducir lo siguiente del mongol al inglés. Setana.com. Si tienes preguntas, por favor siéntete libre de enviar un mensaje a un amigo o enviar un amigo a un amigo. Intrigado, Elder ingresó a dicho enlace, solo para ser instantáneamente redirigido a esta página web, south32.com. Lo menos que esperaba es que, tras hacer un video al respecto, fuese a ocurrir lo siguiente. South 32 Film Company is being harassed with violent life-threatening messages from a man with an Australian accent who calls himself Mr. Elder. South 32 will pay $100,000 to locate the man who has an Australian accent calling himself Mr. Elder and the company behind him. Esto ocurrió en el año 2018. Gracias al video de Eldersbolt, podemos observar la apariencia de la página en aquel momento. Había un registro de visitantes, unas coordenadas que llevaban a este lugar y un extraño video promocional para llamar la atención de nuevos inversores. Hello, this is South 32, and we're calling out all investors that would like to be involved in the next XXX film that South 32 is producing. If you're looking to invest, reach out to us. Looking forward to speaking with you soon. Fue entonces cuando en el mes de diciembre, la página sería completamente remodelada para informar al público sobre su infame recompensa. South 32 pagará $100,000 para localizar al hombre con acento australiano que se hace llamar Mr. Elder y la organización encargada de financiar las campañas en línea contra la compañía cinematográfica internacional South 32, south32.com y su CEO, el señor Luigi Vian. Sus actividades destructivas tienen graves consecuencias, ya que están creando una serie de rumores difamatorios, obstruyendo nuestra capacidad de hacer negocios con otras personas y empresas. Su acoso al director de nuestra empresa y personal, a través de llamadas telefónicas, redes sociales, acoso en internet y mensajes de texto, está causando un daño irreparable al buen nombre de nuestra empresa, South 32, south32.com. Esta presunta amenaza, además de tener problemas de redacción, también es bastante ambigua. En ningún momento se menciona el nombre completo de su canal de YouTube. En cambio, South 32 se dirige a él como un tal Mr. Elder, insinuando además que posee un acento australiano, a pesar de que su canal indica claramente que es estadounidense. Sea como sea, estas alarmantes declaraciones pronto afectaron la vida de este youtuber. En aquella época era un youtuber pequeño, quizá alrededor de 4,000 subs. Creo que me topé con este misterio gracias a que alguien posteó sobre él en 4chan. Luego de trabajar por una semana, finalmente lo publiqué, y como otros de mis videos, estaba llegando a algunas cientos de vistas. Yo estaba muy emocionado. Luego de publicarlo me fui de viaje a otro lugar de Estados Unidos, y no pensé en esto por un tiempo, al menos hasta que comencé a recibir mensajes privados en Twitter preguntando si había visto las cosas que Luigi estaba publicando. Decía que me iba a demandar, que me encontraría y que se haría cargo de mí.
Luego publicó videos realmente aterradores. Eran personas colgándose con el nombre de él de arriba de sus cuerpos y demás cosas por este estilo. Estaba tan asustado que oculté el video, pero luego decidí que no iba a hacer eso. Lo publiqué de vuelta y obtuve amenazas continuas por meses. Varias personas me enviaban enlaces de Twitter para intentar encontrar mi dirección, o solo intentaban asustarme enviando mi localización. Si estas personas estaban conectadas a Luigi o no, no tengo certeza alguna. No obstante, todavía recuerdo un misterio del cual creo que pudo haberse tratado de Luigi. Un día, en mi antiguo servidor de Discord, una persona ingresó de la nada. Su imagen de perfil era una fotografía de mi cara. Lo expulsé de inmediato del servidor, pero el cómo obtuvieron esa imagen está fuera de mi conocimiento, pues no había nada conectado a mí de esa forma. Ese día estuve muy asustado. Ciertamente, quien hizo esto no parecía estar bromeando, pero ¿por qué esta página estaba ofreciendo una recompensa de $100,000 por este youtuber? Si nos remontamos a los orígenes del sitio web, veremos que sus actividades iniciaron a finales del 2014, y en registros posteriores se observa lo que aparentemente es la promoción de una nueva película, Saw 32. La película parece haber sido creada por el estudio Caribbean, y gracias a un archivo PDF podemos acceder a una pequeña sinopsis. Saw 32 es un thriller independiente que se enfoca en el bullying en América, cómo este nos afecta a todos nosotros y lo poco que se hace al respecto. Por Jake Barsha y Robert Paul Taylor, productor Luigi Vian. Respecto a la casa productora, existen algunas otras películas, pero al tratarse del sitio oficial de Saw 32, casi toda la publicidad se enfoca principalmente en ella. Lo extraño es que, a pesar de tener un relativamente amplio repertorio de películas independientes, la estructura de estos sitios web es demasiado sencilla, siendo su gran mayoría simples imágenes y textos sin formato. No fue sino hasta el año 2016 que el sitio tuvo una remodelación más profesional, tratándose así de una inusual manera de promocionar un producto. Gracias a uno de los enlaces al final de este sitio web, podremos ingresar a su página oficial en Facebook. En ella podemos ver algunas fotografías del set de rodaje, los actores que interpretaron a los personajes y los productores de la cinta, esta vez con el debido tono profesional. Sorpresivamente, Saw 32 no se trataba de cualquier obra del cine independiente, mucho menos investigamos sobre la trayectoria de sus actores. Quizá esta fue la razón por la cual ganó el premio a Mejor Thriller del Festival IFS del 2016, justo como lo revela esta publicación, en donde aparecen los mismos nombres del documento PDF. Todo esto hace aún más extraña la existencia de un sitio web de este estilo y su aparente conexión con el enlace del traductor de Google. Podríamos suponer que su creador tiene cierto conocimiento sobre estas conspiraciones. La polémica del traductor de Google fue discutida por primera vez en 4chan a finales del año 2014, mismo año en que Saw 32 comenzaría a promocionar sus futuros proyectos. Pero esto nos hace obviar algo aún más importante, y es que durante mucho tiempo hubo mensajes que no tenían nada que ver con la página web. Tampoco hay registro sobre alguien que se haya encontrado con algo similar a lo que él observó. Entonces, ¿por qué existe esta misteriosa conexión? Quizás se trataba de una herejía, una curiosa forma de promocionar esta película y una simple estrategia de publicidad. Sin embargo, buscar información sobre este término hará que replantees esta teoría. Resulta ser que Saw 32 también es el nombre de una importante compañía minera y una subdivisión de la multimillonaria BHP Billiton. Lo interesante es que esta compañía tiene origen el 25 de mayo de 2015 y cuenta con operaciones en Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia y Australia. Entonces, que la película tenga el nombre de esta compañía, ¿es acaso una simple coincidencia? Tendríamos que verla para entender el porqué de su nombre. La película inicia en un encuentro entre la protagonista y los matones que ocasionaron la muerte de su hermana. Hubo una charla para discutir ciertos detalles legales,
pero tras caer dormida de efectos de su bebida, todos aparecen muertos en lugares diferentes de la casa. Todos menos ella. Bueno, ella los mató y no lo recuerda, esa es la historia, fin. Si la moraleja realmente es observar las consecuencias del bullying, o en cambio justificar la venganza de la muerte de un familiar, es realmente un misterio. Pero puedo decirte con total certeza que en ningún momento el nombre South 32 parece tener relación importante con la trama. De las pocas veces que se menciona, no logré entender del todo si era un grupo de porristas o algo por el estilo. Lo único relevante es que la hermana de la protagonista quería ingresar a este selecto grupo. Esto es todo lo que se menciona sobre South 32 en la película. Nada relacionado a la empresa de minería, nada lo suficientemente importante como para ser el clímax de la historia, y nada relacionado a algún sitio web. Solamente eso, el nombre de un grupo de una universidad, cuya aparición se siente extremadamente forzada. De todas formas, la elección del nombre puede seguir siendo una coincidencia, pero las cosas se tornan aún más extrañas al explorar los videos de la película en la Internet Movie Database. BHP Billion South 32 spin-off is bullying the original South 32 2011 owners mafia style. Does too much power give you the right to threat the people and their families? We have all the proofs. We will take legal action against you. He is endangering Luigi Bien's life. Luigi Bien is not a Somalian human trafficker. Luigi Bien is an American Citizen Award-winning film producer. Luigi Bien is the original creator of South 32 since March 2012. You are the copycat. South32.com. Además de presentar a varios de los directores ejecutivos de BHP Billiton y South 32, sobra decir que estas declaraciones son bastante sensibles. Y el hecho de que hayan sido publicadas en una base de datos de la magnitud de la Internet Movie Database es realmente increíble. Gracias a fragmentos específicos, podemos entender un poco mejor el origen de los videos que comenzaron a aparecer en YouTube. Sin embargo, hay varios puntos que carecen de sentido. Desde el hecho de que BHP haya acusado a Luigi Bien de ser un presunto traficante de personas de Somalia, hasta las supuestas amenazas sobre los participantes de la película, hecho que atribuye a aquellos a quienes llama como imitadores. Sea lo que sea que esté ocurriendo aquí, esta disputa aún continúa, pues a la fecha de subido este video, la página web contiene multitud de mensajes difamatorios contra la compañía multimillonaria. De hecho, si ingresas ahora mismo a Zetana.com, el navegador forzará la descarga de este inquietante video. Sin contar la inmensa cantidad de enlaces, el video detrás de cámara de la película y las extrañas imágenes de fondo, al interior de la página aparecen documentos y archivos comprimidos, cuya información es bastante interesante. Resulta ser que toda esta problemática se centra alrededor del nombre de dominio South32.com. Hace unos años, South32 dejó de hacer alusión únicamente a la película, ahora también es el nombre de la compañía que las produce. Caribbean resultó ser el antiguo nombre de Luigi Bien. Esto último se puede confirmar en un documento que resume el caso sobre la disputa del dominio, un conflicto gestionado nada más y nada menos que por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este caso recopila todos los intentos de la compañía minera por hacerse con el dominio, todos en vano. La organización no solo concluyó que Luigi Bien era poseedor del dominio desde el año 2012, sino que ignoró los reclamos de la compañía minera acerca de la mala fe del sitio web. Al parecer, solo se considera como mala fe el hecho de comprar el dominio para luego venderlo, cosa que, según las fechas, aparentemente no era la intención de Luigi Bien. Además, el hecho de que éste haya comenzado a hablar mal de la compañía no era motivo suficiente para retirar el dominio, pues durante todos estos años se ha justificado su posesión gracias a la producción de sus películas independientes. Lo más interesante de este documento es observar cómo encontraron que Caribbean y Luigi Bien eran la misma persona. No solo llevó a cabo sus actividades en California con ambos nombres, sino que a él se vinculaba otra misteriosa compañía,
LosAngelesNews.com, sitio web que, al igual que Setana.com, también fuerza la descarga del mismo archivo. El sitio web de Los Angeles News cuenta con registros de alrededor de los años 2000. En ellos se evidencia un contenido igual de sensacionalista, donde también se habla mal de algunas otras compañías. Parece ser que Luigi Bian nunca dejó de realizar estas prácticas, pues alrededor del mismo tiempo en que culpaba de acoso a BHP, también hacía interesantes declaraciones sobre una popular firma de abogados, esta vez dando la cara. Hey, Bernard Gans, JMBM Law Firm, partner. What did you do to my mother's dead body? Al parecer, Luigi Bian estaba molesto por el retiro de su nombre como beneficiario de un testamento. A raíz de ello, confesaría que estos abogados habían desaparecido el cuerpo fallecido de su madre. Posteriormente publicó más videos de este estilo, videos donde ofrece también ciertas recompensas. Put my name back on there. I already have copies of what you guys did, and how did you get my mother to sign that? Of course she doesn't, read and write. So she didn't see anything that my name is missing, and you just took her finger and, what's wrong with you, dude? Are you sick? What's wrong with you? I am offering $200,000 cash to anyone with any information of Bernard Gans and his wife Shaheen Gans' motivation about this incident. If you have any information, please contact me. My name is Luigi Bian. Okay? And we discuss it and we go further. I thank you for listening to this video. Las actividades de Luigi Bian en relación a otras empresas no se detuvieron. En una ocasión involucró a una emisora radial, insinuando que su contenido era satánico. Además, hace un tiempo contrató a varias personas para que hablaran sobre él y su compañía, seguramente con el objetivo de aparentar que sus actividades en relación a South 32 eran de fiar. Luigi Bian, executive producer and CEO of South 32, an international film production company. Bian began his career in the movie business in 2005 in Los Angeles. His lifelong passion for movies and expression through film drove him to enter the business. Bian's desire to create movies that impact society has been a driving force of the company's success. Todas estas problemáticas, sumadas al fallo a su favor sobre la posesión de South32.com, hicieron que un importante broker, mismo que negociaría el dominio de Amazon y de un importante banco en Australia, intentara contactarse con él para negociar una posible venta del dominio. Por supuesto, Luigi Bian filtró toda la conversación en su sitio web. Hola Luigi, soy un corredor de dominios de Perth, Australia, misma ciudad de South 32 Limitada. No te preocupes, no represento a BHP o a South 32, ni tampoco estoy afiliado a ninguna de ellas. Por otro lado, y si estás interesado, sería un gran privilegio ser tu representante en la venta de South32.com. El año pasado vendí este dominio al banco Westpac, una entidad australiana más grande que South 32, en una de las ventas de dominios más grandes de la historia. Estoy seguro que podríamos alcanzar un precio de alrededor de 7 cifras por el dominio, aunque puedo trabajar con el precio que gustes. Tengo algunas ideas para maximizar dicho precio. Gracias por contactarme y felicitaciones en la venta de Westpac.com. Sin embargo, South32.com no está a la venta. Entiendo que South32.com no esté a la venta. Poniéndome en tus zapatos, comprendo por qué no desearías negociar el dominio con un extraño, especialmente luego de haber sido tratado de esa manera por la gigante minera. Hay muchas razones por las que South32.com vale millones. South32 es una empresa multimillonaria a nivel global. Registraste South32.com antes de que esa compañía existiera. Tu compañía usa el nombre South32. El juicio por el dominio falló en tu favor, probando que eres el legítimo propietario.
Tienes contenido muy colorido sobre la compañía minera en tu página web. Tu posición es que South32 no está a la venta. Todo esto es el escenario perfecto para obtener el máximo precio de venta por el dominio. Hola otra vez. Gracias por la oportunidad. Debo decir que he estado en la industria cinematográfica desde 2006. Soy bastante reconocido en Hollywood. He tenido actores importantes en mis películas. Estamos trabajando ahora mismo en proyectos con un presupuesto de $500 millones. Nuestro nombre South32 es esencial y no es buena idea venderlo. Nos tomó años hacer South32 famoso. Todos conocen el nombre. Comenzar con algo nuevo no es buena idea. Tenemos pruebas de que BHP sabía de nuestra existencia. Durante 8 años su mal comportamiento nos ha causado la pérdida de billones de dólares. Como dije, South32, South32.com, no está a la venta. Si bien es cierto que Luigi Vian es el propietario del dominio desde el año 2012, ¿cuáles eran sus motivos a la hora de comprarlo? Si te fijas bien, alrededor del 2014, South32 no iba a ser una película sobre bullying, sino una película sobre un cartel de drogas. La última evidencia del cambio abrupto en la trama se encuentra en agosto de 2015, y un mes después, South32 ya había sido filmada, pues en aquella época se publicó el detrás de cámaras que ya conocemos. Teniendo en cuenta este frágil vínculo entre el nombre de la película y su contenido, parece ser que Luigi Vian sí tenía conocimiento sobre la compañía minera. Los primeros indicios en internet acerca de los planes de BHP por crear esta compañía se encuentran en un artículo de un periódico australiano, publicado en diciembre de 2014, mes en el que, por primera vez, aparece información en el dominio de Luigi Vian. Quizá no hace falta recurrir a suposiciones sobre cómo Luigi obtuvo el sitio web, ya que al investigar más acerca de su perfil como poseedor de dominios, podemos ver que actualmente cuenta con miles y miles de ellos. Esto explicaría por qué Zetana.com y Los Angeles News están conectados con South32. Además, en Reddit hay varias publicaciones con personas que, por alguna extraña razón, terminan encontrándose este sitio web. Lo que en realidad sucedía es que ingresaban a un dominio que pertenecía a Luigi Vian, dominio que fue configurado para redirigir a su más preciado activo. ¿Recuerdas que te dije que Luigi llevó a cabo sus operaciones en California? Bueno, gracias a un repositorio de empresas en dicho estado, podemos encontrarnos el primer registro de la empresa South32, el cual fue llevado a cabo el 28 de agosto de 2015 bajo el nombre Luigi Vian. Esto es un movimiento casi desesperado de su parte por validar el estado de su empresa, implicando directamente que South32 no existía antes de esa fecha, al menos no de forma profesional. Pero esto no termina aquí, pues si investigamos más acerca de estas empresas, podemos encontrar un detalle crucial. Aparentemente, Los Angeles News, empresa cuyo registro data del año 1999, fue bautizada con otro nombre, Jomtovian Enterprise, propiedad de Said Jomtovian. Basta con realizar una búsqueda de este nombre para tener casi plena certeza de lo que está sucediendo aquí. Resulta que Said Jomtovian está conectado a varios casos similares, la mayoría en donde ciertos nombres de dominio, antes de ser retirados de su poder, redirigían a sitios de publicidad con contenido para adultos, algo que ponía en peligro la reputación de empresas con nombres similares. Todas estas compañías lograron dar de baja dichos sitios web, todas excepto South32. De allí los esfuerzos sobrehumanos de Luigi por preservar este dominio y redirigir el tráfico de sus dominios a South32.com. Actualmente existen sitios como South33 y South64, pero además de los nombres similares a la empresa minera, aparecen páginas con nombres cada vez más inusuales. Páginas que también fuerzan la descarga del video de BHP. Esta no es la única información que se puede obtener sobre Jomtovian. Hay varios artículos que no solo tratan sobre sus presuntas estafas, sino que también hablan sobre algunos de los curiosos empleos que él ofrecía. Gracias a ellos podemos ver que sus solicitudes eran igual de extrañas a sus videos de YouTube.
A pesar de comprobar que varios de sus dominios fueron registrados de mala fe, es probable que la adquisición de South32.com sí haya sido una coincidencia. Esto puede explicarse gracias a otra de sus polémicas. A mediados del año 2009, hubo un accidente aéreo en relación al vuelo 447 de Air France. Posterior a dicho accidente, alguien encontró un sitio web con el dominio flight447.com, dominio que coincidencialmente redirigía a karimmovies.com. Debido a la conexión con el accidente, varias personas intentaron contactar con el aquel entonces Caribbean, último quien les respondería que se trataba de una coincidencia. No obstante, algunas de sus declaraciones nos comparten más información sobre sus cuestionables actividades. Los vínculos son un malentendido. No tengo nada que ver con ello y me siento mal por lo ocurrido en el vuelo. Solo puse la palabra flight y frente a ella los números del 1 al 1000. Registré todos esos dominios. Estoy muy ocupado con mi trabajo y mi carrera. No estoy esperando a que haya un accidente aéreo para vender un dominio. Soy un hombre de negocios profesional. Hago películas y justo tenía dicho nombre de dominio. Además de ello, en aquellos años aseguró tener una compañía de registro de dominios llamada Thrifties. Decía que compraba y vendía nombres que incluyen el de varios vuelos, automóviles, flores, negocios y canciones. Sin duda, Said Jamtovian ha tenido una vida interesante en Internet, pero él no realiza sus negocios en solitario. ¿Recuerdas las amenazas que hacía sobre la firma de abogados? Bueno, parece ser cierto que su madre, Talab Jamtovian, había fallecido. A raíz de ello creó una petición en change.org con otra recompensa de $200,000. Existe información en Internet acerca del juicio representado por Bernard Gans, pero es complicado entender qué sucedió exactamente sin tener acceso a la documentación. No obstante, cuando dije realiza sus negocios en solitario, no me refería a su madre, sino a su hijo, Daniel Jamtovian. Daniel Jamtovian is the founder of Advertise.com, one of the leading advertising platforms on the internet. Daniel Jamtovian launched Advertise.com in the year 2001, and since that time he has been continuing to grow and expand his company. Así es, el hijo siguió los pasos de su padre, y aunque pueda suponer que sus actividades fueron honestas y bien intencionadas, un artículo de BuzzFeed nos responde que no. Durante mucho tiempo, Advertise.com, compañía que vende tráfico online, se alimentaba de más de 60 extensiones de comportamiento malicioso, todas pertenecientes a Daniel Jamtovian. Entre ellas, la más destacada en cuanto a comportamiento fraudulento fue MyPDF. El artículo no solo nos revela cómo se ha vuelto rico a través de la venta de tráfico en línea, también nos comenta más sobre su pasado. En el 2002, comenzó a comprar dominios junto a su padre. Según Wired, tanto padre como hijo tienen experiencia en idear formas innovadoras de utilizar el Internet para imponer sus negocios sobre las personas. Esto, además de ser conocidos spammers que han sido acusados de secuestrar servidores de correo de otras personas para generar solicitudes de sitios web para adultos. De hecho, Daniel aseguró tener una patente con la cual redirige tráfico de estos sitios. Resulta que cada vez que un usuario hace clic en un enlace al interior de un sitio web para adultos, de forma oculta se abre una pequeña ventana de navegador debajo de la principal. Esta ventana era generada por Advertise.com y se programaba para permanecer oculta por cierto periodo de tiempo. Cuando se expandía, redirigía a diferentes dominios. A pesar de tener a su disposición esta tecnología, Jamtovian aseguró que su tráfico no era fraudulento, pues sitios web importantes, incluyendo sitios de viajes, utilizan tecnología similar. No hace falta ser un genio para saber lo que ocurre, y la descripción de la patente nos revela el lado más oscuro de estos métodos. Con este modelo, el consumidor no será consciente de que el anunciante ha creado una ventana con el anuncio relacionado. Es posible que tras la eliminación de estas extensiones maliciosas, los negocios de Daniel Jamtovian se hayan ralentizado, pero uno de sus clientes asegura que volverá, pues
él cambia de actividades y modelos de negocio según lo que está más de moda en el momento. Desde entonces se desconoce si Advertise.com ha dejado de operar como lo hacía antes, pero lo que sí podemos saber al respecto es que desde el 2021, Daniel es el CEO de Bean Capital, un nombre muy similar al de esta importante empresa de inversiones privadas. Con esto se responde al misterio de este sitio web. Se trata de un cuestionable caso de reventa de dominios y de un oscuro negocio familiar. Podríamos suponer que el hecho de defenderse al decir no ser un traficante de humanos de Somalia puede ser en relación a la polémica del tráfico de internet de su hijo, o quizá en relación a uno de los videos de Elder. Pero en mi opinión, y tras una serie de polémicas de la compañía minera, pienso que Luigi Bean es solo una molesta y merecida piedra en su camino, y parece que no dejará de serlo en mucho tiempo. Until hell freezes over. Ahora mismo, solo nos queda estar al tanto de los próximos movimientos de la familia Jontovian, pero solo por si acaso. Mr. Fractal, executive producer and CEO of Mr. Fractal, an international YouTube channel. Fractal began his career in the YouTube business in 2022 in the Free Republic of Liberland between Croatia and Serbia, a place where he still lives to this day. His lifelong passion for thriller and mystery drove him to enter the business. Fractal's desire to create stories about these topics have been a driving force of the creation of this video. And if you enjoyed it, don't forget to like, subscribe, and watch this video too. Thank you for watching Yellowstone Reporting.